Es realmente inofensivo que un cristiano asista a fiestas y conciertos mundanos. Aunque hoy en día se ven como simples formas de diversión, la Biblia nos ofrece una perspectiva diferente y profunda sobre este tema. En Juan 2, 15, 16 leemos: No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, no ama al Padre. Porque todo lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del mundo y no del Padre. Este pasaje nos revela que no todo entretenimiento es neutral. Muchas veces, detrás de una aparente diversión, se esconden influencias que alejan el corazón de Dios. Hoy exploraremos lo que las Escrituras dicen acerca de participar en ambientes mundanos y te mostraremos cómo discernir qué decisiones honran verdaderamente a tu fe. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez te has preguntado si realmente es inofensivo para un cristiano asistir a fiestas y conciertos donde todo gira alrededor de valores que el mundo celebra, pero que Dios desaprueba? A simple vista, puede parecer solo una forma de divertirse, de relajarse después de una semana de trabajo o de estudio. Pero, ¿qué dice realmente la palabra de Dios sobre esto? ¿Puede un hijo de la luz mezclarse sin consecuencias en ambientes dominados por las tinieblas? En 1 Corintios 15:33, el apóstol Pablo nos advierte con claridad: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esta no es una advertencia ligera, sino un llamado urgente a la vigilancia espiritual. Porque muchas veces, lo que comienza como una pequeña concesión se convierte en una cadena que nos ata al mundo y nos aleja de nuestro verdadero propósito en Cristo. La realidad es que el enemigo rara vez se presenta de manera abierta y grotesca. Más bien, se disfraza de fiesta, de música pegajosa, de ambientes donde parece reinar la alegría, pero donde en realidad se está gestando una guerra espiritual silenciosa. Y es precisamente en esos lugares donde muchos han perdido su dirección, su identidad y su comunión con Dios. Jesús mismo nos enseñó que no podemos servir a dos señores, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. Mateo 6:24. Cada decisión que tomamos refleja a quién hemos decidido servir, incluso aquellas que parecen tan simples como a qué lugares asistimos o qué tipo de entretenimiento consumimos. Cuando observamos la Biblia, vemos que el pueblo de Dios siempre fue llamado a separarse de las prácticas del mundo. En el Antiguo Testamento, Dios ordenaba al pueblo de Israel que no se mezclara con las costumbres de las naciones paganas, porque sabía que esas prácticas corruptas terminarían desviando sus corazones. En Éxodo 23, 32, 33, encontramos una advertencia contundente: no harás pacto con ellos ni con sus dioses. No habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será un lazo. Esa misma advertencia sigue vigente para nosotros hoy. No se trata de ser legalistas o de vivir aislados del mundo, sino de mantenernos espiritualmente alerta para no caer en trampas disfrazadas de entretenimiento. Muchos piensan que asistir a una fiesta mundana o a un concierto secular es algo inocente si su intención no es pecar. Pero la Biblia nos enseña que no basta con tener buenas intenciones. Debemos considerar también el ambiente en el que nos estamos exponiendo y las influencias que permitimos entrar en nuestro corazón. Proverbios 4:23 nos exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestro corazón es el centro de nuestra vida espiritual, y todo lo que permitimos que entre, sea a través de la música, las imágenes, las conversaciones o las experiencias, puede fortalecer nuestra fe o debilitarla. Imagina por un momento a José en Egipto, un joven rodeado de tentaciones, en una cultura completamente pagana, donde cada fiesta, cada celebración, era una oportunidad para alejarse de Dios. Sin embargo, José eligió vivir de una manera diferente. Eligió ser fiel en un ambiente hostil,
prefiriendo agradar a Dios antes que complacer sus deseos momentáneos. Cuando fue tentado por la esposa de Potifar, su respuesta fue clara y firme. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39, 9. José no razonó diciendo, bueno, es solo un momento, nadie se va a enterar, sino que recordó que cada decisión suya era una ofrenda a Dios o una ofensa contra Él. Esta historia nos enseña que la verdadera santidad no se vive en la comodidad, sino en medio de las pruebas. Asistir a fiestas y conciertos donde predomina el descontrol, la sensualidad y los valores contrarios a la palabra de Dios es, muchas veces, una forma sutil de comprometer nuestra fe. No siempre caemos en pecado de manera abrupta. A menudo es a través de pequeños compromisos, de decisiones aparentemente inofensivas que empezamos a enfriar nuestra relación con Dios. Y cuando menos lo esperamos, nos encontramos justificando actitudes, pensamientos y comportamientos que antes hubiéramos rechazado sin dudar. La Biblia también nos muestra el caso de Sansón, un hombre llamado por Dios desde antes de nacer, destinado a ser juez y libertador de Israel. Sin embargo, Sansón permitió que su corazón fuera seducido por ambientes mundanos y por personas que no compartían su fe. Su historia, relatada en el libro de Jueces, nos enseña que los grandes llamados pueden ser desperdiciados por la falta de discernimiento y por la tolerancia al pecado. En Jueces 14:3, leemos que Sansón insistía en casarse con una mujer filistea, a pesar de las advertencias de sus padres diciendo, «Tómamela por mujer, porque ella me agrada». ¿Cuántas veces, de la misma manera, buscamos integrarnos en ambientes que nos agradan emocionalmente, pero que espiritualmente nos contaminan? Hoy, más que nunca, el mundo ofrece un sinfín de distracciones. Conciertos multitudinarios, fiestas interminables, festivales que celebran la vanidad, la lujuria y el desenfreno. Todo está diseñado para capturar nuestros sentidos, para seducir nuestros corazones. Pero detrás de las luces, la música y la euforia momentánea, hay un vacío espiritual profundo. Jesús nos advirtió sobre esto en Mateo 7:13-14. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La puerta ancha es atractiva, es cómoda, es popular, pero su final es muerte. Al reflexionar sobre estas palabras, debemos preguntarnos, ¿estoy caminando por la puerta estrecha o estoy siendo arrastrado por el flujo de este mundo? ¿Estoy dispuesto a ser diferente, aunque eso signifique decir no a invitaciones, modas y actividades que no glorifican a Dios? En Romanos 12:2, el apóstol Pablo nos exhorta, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ser cristiano es, en esencia, vivir contracorriente. No porque queramos ser rebeldes sin causa, sino porque servimos a un reino que no pertenece a este mundo. Tal vez algunos dirán, pero yo voy a esos eventos para evangelizar, para hacer luz en medio de la oscuridad. Y aunque la intención puede ser buena, debemos ser muy sabios y honestos. Jesús fue amigo de pecadores, pero nunca participó de sus pecados, ni se sumergió en sus ambientes para hacerse uno con ellos. Él transformaba los lugares a donde iba. No se dejaba transformar por ellos. Preguntémonos con sinceridad, ¿estoy impactando ese ambiente para Cristo o está ese ambiente impactándome a mí? En 2 Corintios 6, 14 y 15, Pablo nos pregunta, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? La respuesta es clara, ninguna. Cuando decidimos asistir a eventos donde se celebra todo lo que Dios detesta, estamos exponiendo nuestro espíritu a una guerra innecesaria. No es cuestión de ser débiles, es cuestión de ser sabios.
Jesús nos enseñó a orar diciendo: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:13. Parte de esa sabiduría espiritual implica evitar los lugares donde sabemos que nuestra fe puede ser debilitada, donde nuestras convicciones pueden ser erosionadas lentamente hasta desaparecer. La juventud, especialmente, enfrenta una enorme presión en este aspecto. Ser cristiano y decir no a ciertas invitaciones puede hacernos parecer anticuados, aburridos o demasiado estrictos. Pero recordemos las palabras de Jesús en Juan 15 y 18-19. Si el mundo los odia, tengan presente que antes me odió a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Nuestra identidad no está definida por la aceptación social, sino por el amor eterno de Dios que nos escogió y nos llamó a ser santos. Es importante entender que no todo lo que el mundo celebra es digno de ser celebrado por nosotros. La cultura actual glorifica la rebelión, la sensualidad, el egocentrismo y la banalidad. Pero la Biblia nos llama a otra cosa. Filipenses 4:8 nos instruye: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Esta es la medida con la cual debemos evaluar todo. ¿Esto honra a Dios? ¿Esto edifica mi espíritu? ¿Esto fortalece mi testimonio cristiano? Cada vez que decimos no a una fiesta mundana, a un concierto que glorifica la carne y no a Dios, estamos diciendo sí a nuestro llamado, sí a nuestra identidad en Cristo, sí a una vida de propósito eterno. No estamos perdiendo diversión, estamos ganando vida, paz, comunión con Dios y propósito. Recordemos finalmente que nuestra vida es un testimonio. No solo lo que decimos, sino también lo que hacemos, los lugares que frecuentamos, los ambientes que elegimos. En Mateo 5:14-16, Jesús nos dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Así alumbre su luz delante de todos, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Nuestra luz debe brillar, no apagarse en medio de ambientes donde Dios no es glorificado. Hoy es el día de tomar decisiones firmes, no basadas en emociones, ni en la presión de grupo, ni en el deseo de no sentirnos fuera de lugar. Decisiones basadas en el amor a Dios, en el compromiso con su palabra y en la visión de un llamado eterno que trasciende cualquier fiesta temporal. Cada no que digamos hoy a las ofertas del mundo será un sí que nos acercará más al propósito glorioso que Dios tiene reservado para nosotros. ¿Realmente comprendemos lo que significa amar al mundo? En ocasiones, podríamos pensar que amar al mundo es simplemente caer en pecados escandalosos o rechazar abiertamente a Dios. Pero la Escritura revela que el amor al mundo es mucho más sutil, profundo y peligroso de lo que imaginamos. En 1 Juan 2:15-16 leemos: no amen al mundo ni lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Estas palabras no solo son una advertencia, son un llamado urgente a examinar nuestro corazón con seriedad. Amar al mundo no se trata únicamente de participar en actividades abiertamente pecaminosas. Es permitir que las prioridades, los valores y las pasiones de este sistema caído entren en nuestro corazón y dominen nuestros afectos. Es abrazar lo que Dios rechaza y rechazar lo que Dios abraza. Es encontrar placer, identidad y propósito en lo que es efímero
en lo que está destinado a pasar, en lugar de anclar nuestra alma en lo eterno. Cuando un creyente asiste a fiestas y conciertos mundanos, puede estar, tal vez sin darse cuenta, alimentando en su interior un amor creciente por un sistema que está en abierta rebelión contra Dios. La Biblia nos enseña que el mundo actual, bajo la influencia del maligno, está completamente en oposición a los principios del reino de Dios. En 2 Corintios 4:4 se nos recuerda que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Esta ceguera espiritual no se limita a quienes niegan abiertamente a Dios. También amenaza a los creyentes cuando permiten que el mundo dicte su forma de pensar, de actuar, de sentir. No se trata de un acto brusco de apostasía, sino de una erosión silenciosa y constante. Jesús mismo nos advirtió en Juan 15:19. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los odia. Esta separación que Cristo establece no es opcional. Es un llamado a vivir de manera distinta, a no conformarnos con los patrones de una sociedad que, aunque promueve la tolerancia y el amor propio, rechaza la verdad, la santidad y la obediencia a Dios. Cuando un cristiano se expone continuamente a fiestas y conciertos donde predominan los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, está fortaleciendo su amistad con el mundo. Santiago 4:4 lo expresa de forma categórica. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No es simplemente cuestión de asistir o no asistir. Es cuestión de lealtad, de a quién pertenece realmente nuestro corazón. La trampa del amor al mundo es que se presenta como algo atractivo, emocionante y, a veces, aparentemente inofensivo. Sin embargo, detrás de cada atractivo, detrás de cada promesa de satisfacción, se esconde una cadena invisible que busca aprisionar el alma. Así como Eva fue seducida en el Edén no por algo grotesco, sino por algo agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. Génesis 3:6. Así también hoy, el mundo ofrece placeres que, si no son discernidos a la luz de la palabra, pueden alejarnos de la sencillez y la pureza que hay en Cristo. Es importante entender que no todo lo que brilla proviene de Dios. El enemigo sabe cómo disfrazar sus ofertas para que parezcan compatibles con una vida cristiana. Pero la palabra de Dios nos exhorta en 1 Tesalonicenses 5:21-22. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. No basta con que algo no parezca abiertamente malo. Debemos evaluar si su esencia, su influencia y su propósito glorifican a Dios o alimentan nuestro amor por el mundo. La participación en fiestas y conciertos mundanos no solo expone nuestros sentidos a valores y mensajes contrarios a Dios, sino que también forma nuestros afectos de manera casi imperceptible. Romanos 12:2 nos instruye: no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El conformismo espiritual empieza cuando dejamos de renovar nuestra mente con la palabra y comenzamos a moldearnos según las corrientes de este siglo. Desde el Antiguo Testamento, Dios ha sido celoso del corazón de su pueblo. Cuando Israel comenzó a adoptar las costumbres de las naciones que lo rodeaban, cayó en idolatría y en prácticas que lo alejaron del propósito divino. En Deuteronomio 12:30-31, Dios advierte: ten cuidado de no caer en la trampa de imitarlas después de que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo: ¿cómo servían estas naciones a sus dioses? Yo también haré lo mismo. La imitación de las prácticas del mundo siempre lleva a la corrupción espiritual, y Dios nos llama a una separación clara, no por desprecio al mundo, sino por amor a Él. El mismo principio se aplica hoy.
No somos llamados a imitar el mundo para ser aceptados, ni a adaptarnos a sus formas para sentirnos incluidos. Somos llamados a ser embajadores del reino de Dios, representantes de una cultura celestial en medio de una sociedad caída. En 2 Corintios 5:20 se nos recuerda: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Un embajador no adopta las costumbres del país donde reside. Representa fielmente a su nación de origen. Así también nosotros debemos representar el carácter de Cristo en todo lugar. Cada elección que hacemos, cada lugar al que asistimos, cada evento en el que participamos, comunica algo acerca de a quién pertenecemos. Jesús dijo en Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si nuestro tesoro es Cristo, si nuestro corazón está cautivado por su amor, entonces nuestras prioridades, nuestros gustos y nuestros anhelos reflejarán esa pertenencia. En la era moderna es fácil racionalizar la participación en actividades mundanas. La cultura nos bombardea con mensajes de autoindulgencia, de búsqueda de placer inmediato, de vivir para nosotros mismos. Pero el llamado del Evangelio es completamente diferente. En Marcos 8:34-35, Jesús nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. El cristianismo verdadero no es una invitación a la comodidad, sino a la entrega. Negarse a uno mismo implica renunciar a aquellas actividades que, aunque puedan ser populares o culturalmente aceptadas, no edifican nuestro espíritu ni glorifican a Dios. Implica ser radical en nuestro amor por Cristo, estar dispuestos a ser diferentes, aunque eso nos cueste la aprobación de los hombres. Como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 1:10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El mundo, con toda su oferta de placeres temporales, está condenado a pasar. En 1 Juan 2:17 leemos: y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta verdad debería guiar nuestras decisiones diarias. No estamos invirtiendo nuestra vida en algo pasajero, sino en una gloria eterna. Cada renuncia por amor a Cristo, cada decisión de santidad, cada elección de fidelidad es una semilla que producirá fruto eterno. El amor al mundo es incompatible con el amor al Padre. No podemos abrazar ambos, no podemos servir a dos señores. No podemos pretender tener un pie en el reino y otro en el sistema de valores que Dios condena. Jesús fue claro en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Servir a Cristo exige una entrega total, una devoción indivisible. Por eso, cuando evaluamos si un cristiano debería o no asistir a fiestas y conciertos mundanos, la respuesta no debe basarse en conveniencias personales, en deseos momentáneos o en justificaciones humanas. La respuesta debe basarse en el amor radical que profesamos a Dios. Un amor que se niega a compartir su lealtad, que reconoce la gravedad del llamado, que entiende que la amistad con el mundo es enemistad contra el Creador. Cada paso que damos en dirección al mundo es un paso que nos aleja de la plenitud de vida que Dios nos ofrece. Cada compromiso que hacemos con lo mundano es una traición silenciosa a nuestra identidad en Cristo. Y aunque el mundo nos aplauda, aunque nos ofrezca su aceptación y sus recompensas pasajeras, debemos recordar las palabras del Señor en Mateo 16:26. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar el hombre a cambio de su alma? El verdadero amor a Dios se manifiesta en nuestras elecciones diarias, no solo en palabras, sino en acciones concretas que reflejan a quién servimos y a quién amamos.
Así como el mundo muestra abiertamente su lealtad a sus ídolos, así también nosotros debemos mostrar con claridad y sin vergüenza nuestra lealtad a Jesucristo, el único digno de toda adoración y entrega. ¿Alguna vez te has preguntado cómo influye realmente la música que escuchas en tu vida espiritual? ¿O qué efectos puede tener en tu alma el ambiente en el que decides sumergirte, aunque sea por unas pocas horas? La Biblia revela que la música y los ambientes no son elementos neutrales. Ambos tienen el poder de invitar la presencia de Dios o de alejarnos de ella. No es un asunto superficial ni irrelevante. Es una realidad espiritual profunda que afecta directamente nuestra comunión con el Creador. En 1 Samuel 16:23 encontramos un ejemplo claro de cómo la música puede tener un efecto espiritual tangible. Saúl, atormentado por un espíritu maligno, encontraba alivio solo cuando David tocaba el arpa. El pasaje dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Esta escena no es una anécdota aislada, es una revelación poderosa de cómo la música puede atraer la paz de Dios o en su ausencia abrir la puerta a tormentos espirituales. Cada nota musical, cada letra de una canción, cada atmósfera creada en un concierto o en una fiesta, impacta nuestro ser de maneras que muchas veces no comprendemos a simple vista. Lo que escuchamos y lo que vivimos en esos ambientes moldea nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y finalmente nuestras acciones. Proverbios 23:7 afirma: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que alimentamos en nuestra mente eventualmente se manifiesta en nuestra conducta. Asistir a lugares donde la música glorifica el pecado, exalta la sensualidad o promueve la rebelión, no es simplemente exponerse a sonidos, es permitir que un mensaje espiritual penetre en el corazón y lo moldee. En el relato de la adoración idolátrica del becerro de oro en Éxodo 32, vemos cómo un ambiente y una celebración apartada de Dios puede degenerar rápidamente en desorden y pecado. El pueblo, cansado de esperar a Moisés, decidió hacer su propia fiesta, fabricando un ídolo de oro y entregándose a la inmoralidad. El texto describe que el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a divertirse. Éxodo 32:6. Lo que comenzó como una celebración pronto se convirtió en corrupción. Esta historia nos enseña que no toda fiesta es inocente y que cuando Dios no está en el centro, el desenlace siempre será desastroso. La música que se entona en esos eventos no es accidental. Está diseñada para mover las emociones, para alterar los estados de ánimo, para abrir puertas en el alma. Cuando la letra de una canción glorifica el pecado, cuando el ritmo y la atmósfera empujan a la sensualidad, a la violencia o a la rebeldía, el efecto en el espíritu humano no es trivial. En Efesios 5:18-19, el apóstol Pablo nos da una instrucción clara: no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. La llenura del Espíritu Santo está íntimamente ligada a lo que permitimos que llene nuestros sentidos. David no simplemente tocaba melodías agradables. Su música era una expresión de adoración a Dios y por eso tenía el poder de traer libertad espiritual. De la misma manera, hoy, la música sigue siendo un medio poderoso que puede atraer la presencia del Espíritu Santo o, si está impregnada de mensajes mundanos, puede oprimir el alma y abrir puertas al enemigo. La adoración verdadera en espíritu y en verdad, como enseñó Jesús en Juan 4:24, produce sanidad, transformación y comunión con Dios. Pero la música contaminada, aunque disfracemos su consumo bajo la excusa de entretenimiento, nos aleja poco a poco del diseño divino para nuestra vida. La atmósfera de una fiesta o de un concierto no es solo el resultado de la música.
Es un conjunto de elementos que crean un entorno espiritual específico. Las luces, las imágenes, las palabras que se proclaman, las actitudes que se celebran, todo contribuye a formar un ambiente. Y el ambiente que se forma tiene un poder real sobre quienes participan en él. En 1 Corintios 10, 20, 21, Pablo nos advierte: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Hay ambientes que, aunque no estén abiertamente consagrados a prácticas ocultistas, están impregnados de principios y valores que son contrarios a Dios, por tanto, son territorios peligrosos para el alma. No podemos subestimar la influencia espiritual de los ambientes que elegimos frecuentar. Lot, el sobrino de Abraham, eligió vivir en Sodoma, una ciudad conocida por su corrupción moral. Aunque Lot era un hombre justo, como afirma 2 Pedro 2, 7, 8, su alma justa era constantemente atormentada por las acciones perversas que veía y oía cada día. Lot no participaba activamente en los pecados de Sodoma, pero su proximidad a ese ambiente afectó su vida y la de su familia de maneras trágicas. Esta historia nos recuerda que no basta con decir: yo no participo, solo estoy allí. El ambiente en el que vivimos y nos movemos nos afecta inevitablemente. Muchos piensan que su fe es lo suficientemente fuerte para resistir cualquier influencia, pero la Biblia nos enseña que no debemos poner a prueba nuestra propia fortaleza espiritual innecesariamente. En Mateo 26:41, Jesús advirtió a sus discípulos: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La humildad espiritual nos lleva a reconocer que somos vulnerables y que necesitamos proteger nuestro corazón proactivamente, evitando ambientes donde nuestra fe pueda ser debilitada. La música tiene un poder impresionante para grabar mensajes en nuestra mente. Lo que escuchamos repetidamente se convierte en parte de nuestro pensamiento subconsciente. Jesús enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 12:34. Si llenamos nuestro corazón de letras que exaltan el pecado, inevitablemente nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras acciones reflejarán esa influencia. Es por eso que Dios ordenó a su pueblo, desde el principio, que meditara constantemente en su palabra. En Deuteronomio 6:7 leemos: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, al acostarte, y cuando te levantes. Dios entiende que lo que repetimos constantemente en nuestra mente forma nuestro carácter. Así como repetir la palabra fortalece nuestra fe, repetir letras mundanas que celebran el pecado forma en nosotros una mentalidad mundana. Incluso los grandes hombres de Dios entendieron la importancia de saturar su vida con palabras que glorificaran al Señor. El salmista declaró en el Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esta disciplina espiritual de llenar el corazón con la verdad de Dios es lo que preserva la pureza y la santidad en un mundo que constantemente ofrece contaminaciones disfrazadas de entretenimiento. Hoy, más que nunca, necesitamos discernimiento espiritual. No todo lo que suena bien es bueno para el alma. No todo lo que parece divertido edifica el espíritu. No todo lo que es popular en el mundo es aceptable delante de Dios. Filipenses 4:8 nos ofrece el filtro divino para evaluar lo que permitimos entrar en nuestra mente y corazón. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si la música que se escucha en un evento no pasa este filtro,
Si el ambiente celebra valores contrarios a los del reino de Dios, entonces no deberíamos tener parte en ello. Nuestra participación silenciosa equivale a una aprobación tácita de lo que allí se celebra. En Romanos 1:32, Pablo habla de aquellos que, aun sabiendo que ciertas prácticas son contrarias a Dios, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Dios nos llama a vivir en pureza, no por un deseo de limitarnos, sino porque sabe que solo en la pureza experimentamos la verdadera libertad, la verdadera alegría, la verdadera plenitud. La santidad no es una carga pesada, es el diseño original para el cual fuimos creados. 1 Pedro 1:15-16 nos recuerda: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Cuando elegimos rechazar ambientes que contaminan nuestra alma, no estamos perdiendo nada que valga realmente la pena. Estamos ganando comunión íntima con el Dios vivo. Estamos protegiendo nuestra herencia eterna. Estamos afirmando con nuestras acciones que amamos más a Cristo que a los placeres pasajeros de este mundo. Hebreos 11:25 habla de Moisés, quien eligió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los placeres temporales del pecado. La decisión de apartarse de fiestas y conciertos mundanos no es una pérdida. Es una declaración de amor y lealtad a aquel que dio su vida por nosotros. No es un acto de legalismo, es un acto de adoración genuina. No es una muestra de fanatismo irracional. Es la respuesta lógica de un corazón transformado por el Evangelio. El Señor nos llama a ser diferentes, a ser luz en medio de la oscuridad, a no conformarnos, a levantar un estandarte de pureza en medio de una generación que celebra el desenfreno. Que cada decisión nuestra refleje la gloria de Dios. Que cada lugar que elijamos visitar sea un reflejo de nuestra identidad en Cristo. Que la música que alimenta nuestra alma sea un eco de la adoración celestial y no un susurro de la rebelión terrenal. Ser luz en un mundo de tinieblas no es una tarea opcional para el cristiano, es su llamado esencial. Jesús fue claro cuando dijo en Mateo 5:14-16: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Así alumbre su luz delante de todos, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. No se trata simplemente de evitar el mal, sino de brillar activamente en medio de un sistema que celebra lo opuesto a la verdad de Dios. Pero, ¿qué sucede cuando en lugar de brillar, comenzamos a difuminarnos, a perdernos en los tonos grises de la cultura que nos rodea? La diferencia entre ser luz y confundirse con las tinieblas empieza en las decisiones cotidianas, en los lugares que elegimos frecuentar, en los ambientes que abrazamos como propios. Cuando un creyente se integra en fiestas y conciertos donde reina el desenfreno, la sensualidad y la vanidad, corre el peligro no solo de ser influenciado, sino de perder su identidad espiritual, diluyendo su testimonio hasta hacerlo irreconocible. Efesios 5:8-11 lo declara de manera contundente, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que agrada al Señor. No participen en las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. No podemos ser portadores de la luz divina mientras nos mezclamos con celebraciones donde el pecado es exaltado sin vergüenza. Hay un contraste inevitable, una línea que no puede ser borrada ni negociada. La luz y la oscuridad no se combinan. Una desplaza a la otra. Así como la oscuridad huye ante la presencia de una simple llama, así también el mundo debería sentir el impacto de nuestra santidad, no nuestra adaptación a sus patrones.
La presión social para conformarnos es real y persistente. Nadie quiere sentirse aislado, nadie quiere ser el raro que no encaja. Sin embargo, ser seguidor de Cristo siempre ha implicado nadar contracorriente. Romanos 12:2 nos recuerda: no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La conformidad es el camino fácil, pero la transformación es el llamado superior que recibimos. Y esa transformación se manifiesta no solo en lo que creemos, sino también en cómo vivimos, en lo que aprobamos, en los ambientes que respaldamos con nuestra presencia. Cada decisión de asistir a un evento mundano no solo tiene consecuencias personales, tiene también implicaciones de testimonio. 1 Corintios 6, 14, 17. Lo establece de forma tajante. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual, salgan de en medio de ellos, y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. La comunión con el mundo no se trata únicamente de compartir espacios físicos, sino de compartir valores, de participar en la celebración de lo que Dios desaprueba. Cuando asistimos a fiestas y conciertos donde el contenido promueve la inmoralidad, el orgullo, la rebelión y la idolatría, estamos enviando un mensaje claro, incluso sin pronunciar una sola palabra. Estamos de acuerdo, estamos cómodos, no vemos problema en ello. Y ese mensaje no solo debilita nuestra relación con Dios, también debilita el testimonio que deberíamos estar levantando ante los ojos de un mundo que necesita desesperadamente una muestra real del Evangelio. El llamado a ser luz no es un llamado cómodo, es un llamado que exige valentía, integridad, firmeza. Filipenses 2:15 nos exhorta a ser irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en la cual resplandecen como luminares en el mundo. El contraste no puede ser leve, debe ser visible, evidente, innegable. No estamos llamados a camuflarnos, estamos llamados a resplandecer. La participación pasiva también es participación. Callar en medio del desenfreno es ser cómplice silencioso. La neutralidad en el reino de Dios no existe. Jesús mismo lo dijo en Mateo 12:30. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. No basta con decir: yo no hago nada malo mientras estoy en el concierto, o yo no participo de los excesos de la fiesta. La mera presencia en esos lugares comunica una aprobación tácita que deshonra al Dios Santo que habitó entre nosotros y dio su vida para redimirnos. La responsabilidad del creyente es alta, pero también es gloriosa. Somos embajadores de Cristo, representantes del reino de los cielos en una tierra que no es nuestro hogar final. 2 Corintios 5:20 afirma: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. ¿Cómo podría un embajador mezclarse en celebraciones que ridiculizan todo aquello que representa a su rey? ¿Cómo podríamos nosotros justificar nuestra presencia en eventos donde el nombre de Dios es ignorado, despreciado o abiertamente desafiado? El Evangelio no nos llama a una vida de conformidad con los placeres efímeros de este siglo. Nos llama a vivir como ciudadanos de una patria celestial, con valores que reflejan la santidad y la gloria de nuestro Padre. Hebreos 11:13 describe a los héroes de la fe como aquellos que confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. No eran de este mundo, no se acomodaban a sus formas, no buscaban ser aceptados por él. Vivían con la mirada puesta en una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando un cristiano empieza a ceder terreno en su testimonio, comienza una peligrosa desensibilización espiritual.
Al principio, ciertas músicas, ciertas actitudes, ciertos ambientes provocan incomodidad. Pero con el tiempo, la exposición repetida anestesia el alma. Lo que antes provocaba rechazo, ahora se vuelve tolerable. Lo que antes era inaceptable, ahora es parte de la normalidad. Y así, lentamente, sin grandes escándalos ni caídas visibles, el corazón se aleja de la sensibilidad al Espíritu Santo. Efesios 4:30 nos advierte: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Entristecer al Espíritu no es siempre un acto dramático. A veces es el resultado de pequeñas concesiones repetidas, de participaciones silenciosas en ambientes que deshonran a Dios, de decisiones que buscan la aceptación de los hombres más que la aprobación del cielo. La luz no puede coexistir en igualdad con las tinieblas. Siempre hay una confrontación: o la luz expulsa la oscuridad, o la oscuridad apaga la luz. No existe un término medio. Jesús fue claro al describir la función de sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, Mateo 5:13. Y advirtió que si la sal pierde su sabor, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. La pérdida del impacto espiritual no sucede de la noche a la mañana. Es el resultado de múltiples decisiones pequeñas, de múltiples concesiones no confrontadas. Cada vez que elegimos asistir a un evento donde Dios no es glorificado, aunque intentemos convencernos de que no estamos haciendo nada malo, estamos debilitando nuestra eficacia espiritual. Cada vez que toleramos el pecado bajo la excusa del entretenimiento, estamos empañando el brillo de la luz que fuimos llamados a reflejar. Dios nos llama a ser un pueblo santo, apartado, diferente. No por orgullo, no por superioridad, sino por obediencia y amor. Pedro 2:9 proclama: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. No fuimos salvados para mezclarnos de nuevo con las tinieblas, sino para anunciar con nuestra vida, con nuestras elecciones y con nuestra conducta, la gloria de aquel que nos rescató. La decisión de no asistir a fiestas y conciertos mundanos no es un acto de fanatismo ni de legalismo. Es un acto de amor, un acto de lealtad, un acto de adoración. Es decirle a Dios: tu presencia es más valiosa para mí que cualquier diversión temporal. Tu gloria es más importante que mi aceptación social. Tu llamado pesa más en mi corazón que los aplausos del mundo. Discernir qué agrada a Dios no es una tarea que dependa de nuestros sentimientos o de las opiniones populares. No es una cuestión de modas espirituales ni de conveniencias personales. Es un acto deliberado de someter nuestro corazón, nuestras intenciones y nuestras decisiones a la palabra viva de Dios, la única que puede iluminar correctamente nuestro camino. El apóstol Pablo escribió en Efesios 5:10: comprobando lo que es agradable al Señor. Esta llamada a discernir implica búsqueda, implica profundidad, implica compromiso. No todo lo que es aceptable ante los hombres es aprobado por Dios. No todo lo que es celebrado en la cultura actual es digno de ser celebrado por quienes han sido rescatados de la corrupción de este mundo. Jesús advirtió en Lucas 16:15: lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Esta afirmación nos obliga a cuestionar seriamente nuestras elecciones, especialmente cuando se trata de dónde ponemos nuestro tiempo, nuestra energía y nuestro corazón. Filipenses 4:8 nos da un filtro divino y seguro para evaluar cada actividad, cada evento, cada ambiente en el que consideramos participar. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza
en esto pensad. Antes de asistir a un concierto o a una fiesta, la pregunta no debe ser ¿qué tiene de malo?, sino ¿qué tiene de bueno? ¿Edifica mi espíritu? ¿Honra a Cristo? ¿Fortalece mi testimonio? ¿Me acerca más al carácter de Dios o alimenta mi carne y mis deseos mundanos? Discernir requiere más que un análisis superficial. Requiere una mente renovada, como lo enseña Romanos 12:2. No se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Sin esta renovación diaria de nuestra manera de pensar, corremos el riesgo de ser arrastrados por la corriente de este siglo, justificando lo injustificable, aceptando lo inaceptable, acomodándonos a lo que Dios ha llamado a rechazar. La palabra de Dios es la herramienta esencial para formar este discernimiento. Hebreos 4:12 afirma que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No basta confiarnos de nuestras impresiones o de nuestras emociones. Necesitamos sumergirnos en la Escritura, dejar que ella escudriñe lo más profundo de nuestro ser y revele la verdad. Muchos eventos hoy, bajo la apariencia de diversión inofensiva, son plataformas que promueven filosofías y estilos de vida contrarios al Evangelio. No todo mensaje viene envuelto en blasfemias explícitas o símbolos satánicos evidentes. A menudo, las ideologías del mundo se infiltran de manera sutil, exaltando la independencia de Dios, la exaltación del yo, la normalización del pecado. Por eso Pablo advirtió en Colosenses 2:8: miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Discernir también implica entender el fruto que produce cada ambiente. Jesús enseñó en Mateo 7:17-18: todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Si el ambiente de un concierto o una fiesta produce frutos de impureza, de descontrol, de violencia, de idolatría, no importa cuán popular o espectacular sea, su esencia está en oposición al carácter de Cristo. La comunión con Dios es el termómetro más sensible para medir si un ambiente es saludable espiritualmente. Cuando algo perturba nuestra paz, cuando sentimos que la voz del Espíritu Santo se apaga en medio de un entorno, deberíamos ver eso como una advertencia divina. Isaías 30:21 nos promete: tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Dios no nos deja a oscuras. Él guía a aquellos que están dispuestos a escuchar. Discernir lo que agrada a Dios implica también renunciar, y el verdadero discípulo entiende que el seguimiento a Cristo implica tomar una cruz diaria. Jesús dijo en Lucas 9:23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hay cosas que el mundo llama libertad, pero que para el cristiano deben ser vistas como cadenas disfrazadas. Renunciar a ciertos eventos, decir no a ciertas invitaciones, no es legalismo, es amor obediente, es lealtad al Rey de Reyes. El apóstol Pablo, quien bien conocía el mundo y sus atractivos, expresó una verdad poderosa en Gálatas 6:14: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Para Pablo, el mundo y sus atractivos habían muerto. Ya no ejercían poder sobre él. Esa misma crucifixión del mundo en nuestro corazón es necesaria para discernir correctamente. Mientras sigamos amando secretamente los valores y placeres de este siglo, nuestro juicio estará nublado
y nuestro testimonio debilitado. No es suficiente preguntar si algo está prohibido. Debemos preguntarnos si algo glorifica a Dios. Pues aquí está un 1 Corintios 10:31. Establece el estándar supremo. Así que, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Cada actividad, cada decisión, cada participación debe ser evaluada a la luz de esta pregunta. ¿Glorifica esto a Dios? Si la respuesta es negativa o incluso ambigua, lo sabio es apartarnos. La santidad no florece en ambientes de tibieza. Necesita tierra fértil de obediencia, de convicción, de pasión por Dios. No podemos esperar cultivar una vida de poder espiritual mientras sembramos constantemente en los campos del mundo. Gálatas 6, 7, 8. Advierte: no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Discernir lo que agrada a Dios requiere también valentía para ser diferentes. No hay neutralidad en el reino. O somos sal que preserva, o somos sal insípida que será echada fuera. Jesús fue claro en Mateo 5:13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal que pierde su sabor no solo deja de ser útil, se convierte en objeto de desprecio. Nuestra diferencia debe ser evidente. Nuestra vida debe ser un contraste vibrante contra la oscuridad que nos rodea. En tiempos donde todo es relativo, donde cada quien define su propia verdad, el cristiano está llamado a vivir por una verdad absoluta, la palabra de Dios. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es en esa verdad donde encontramos dirección segura, no en las opiniones cambiantes de una sociedad que se aleja cada vez más de su Creador. No es extremismo rechazar ambientes mundanos, es fidelidad. No es fanatismo elegir la santidad, es sabiduría eterna. No es aislamiento, es alineación con el corazón de Dios. La decisión de discernir cuidadosamente dónde vamos, qué escuchamos y qué ambientes apoyamos es una expresión tangible de amor a Jesús. Él nos llama a una vida de entrega total, no de palabras vacías, no de apariencias externas, sino de transformación interna que se refleja en cada aspecto de nuestro caminar. Romanos 6:22 lo declara con poder. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han hecho siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación es la evidencia visible de que hemos sido liberados de las cadenas del mundo. Cada vez que discernimos correctamente, cada vez que elegimos lo que honra a Dios por encima de lo que apetece a la carne, estamos sembrando para la eternidad. Cada renuncia, cada decisión de apartarnos de ambientes que deshonran a nuestro Señor es una semilla que producirá frutos de vida eterna, de gozo verdadero, de comunión inquebrantable con el Padre. La senda de la santidad puede parecer estrecha, puede ser solitaria a veces, pero es el camino que lleva a la vida, como dijo Jesús en Mateo 7:14. Pero angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ser parte de esos pocos es un honor, es un privilegio, es la más alta vocación que se nos ha podido confiar. El llamado a vivir para Dios no admite zonas grises. No hay medias tintas en el reino de los cielos. Jesús dejó claro que quien no está con Él, está contra Él, y que quien no recoge con Él, desparrama. La vida cristiana no consiste en buscar hasta qué punto podemos acercarnos al borde sin caer, sino en caminar tan cerca de Cristo que cualquier tentación de desviarnos pierda su atractivo. Cuando un creyente decide apartarse de fiestas y conciertos mundanos, no está cediendo a una imposición humana,
está respondiendo a un amor más grande, a una pasión que ha conquistado su corazón. El apóstol Pablo escribió en 2 Timoteo 2:22: «Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor». Esta huida no es un acto de cobardía, es un acto de sabiduría y de amor genuino a Dios. Huir de lo que contamina, de lo que enfría la fe, de lo que debilita el espíritu, es una señal de madurez espiritual. El verdadero discípulo no negocia su consagración, la guarda como el tesoro más valioso que posee. La separación del mundo no es aislamiento social, es preservación espiritual. Es entender que hemos sido llamados a ser santos, apartados para Dios, testigos vivos de su gracia en medio de una generación que ha perdido el rumbo. Es ser luminares en un mundo de tinieblas, portadores de una luz que no puede apagarse ni disimularse. Filipenses 2:15 lo dice de manera contundente: para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en la cual resplandecen como luminares en el mundo. No podemos pretender transformar el mundo mientras participamos de sus celebraciones. No podemos ser agentes de cambio si aceptamos los valores que el reino de Dios rechaza. Cada decisión cuenta. Cada elección revela dónde está realmente nuestro corazón. Jesús afirmó en Mateo 6:21: «Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón». El corazón que ama a Dios por encima de todo se manifestará en una vida de pureza, de discernimiento, de separación radical pero llena de amor y verdad. La fe genuina no busca pretextos para mezclarse con el mundo. Busca oportunidades para glorificar a Cristo. No pregunta, ¿qué tiene de malo?, sino, ¿esto refleja la santidad de Dios en mi vida? No se conforma con ser aceptable a los ojos de los hombres. Anhela ser agradable a los ojos del Padre Celestial. Hebreos 12:14 nos recuerda: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este llamado no puede ser ignorado ni minimizado. Es la esencia de nuestra esperanza eterna. Hoy más que nunca, el mundo necesita ver creyentes que no solo profesen fe con palabras, sino que vivan la diferencia con hechos. Hombres y mujeres que elijan el camino estrecho, que abracen la santidad como su deleite, que resplandezcan en medio de la oscuridad sin temor ni vergüenza. El tiempo es corto, la batalla es real, la eternidad está en juego. Cada decisión pesa, cada paso cuenta. Que podamos vivir con la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que nuestras elecciones reflejen su carácter, que nuestras vidas sean cartas abiertas que testifiquen del poder transformador del Evangelio, que, al final de nuestros días, podamos oír de su boca las palabras más anheladas: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21.